Dios no te está ignorando, te está preparando para algo que va a cambiar la historia. A veces, creemos que el silencio de Dios es rechazo, que sus promesas se apagaron, que ya no nos escucha, que quizás nunca lo hizo. Pero la historia de Ana nos enseña lo contrario. Ana no era cualquier mujer. Era una mujer con el corazón roto. Una mujer que año tras año subía al templo a orar, a clamar por lo que más anhelaba, un hijo. Pero lo que recibía no era un milagro, era silencio. Día tras día, mes tras mes. Penina, la otra esposa, sí tenía hijos. Y no solo eso, la humillaba. Se burlaba de ella, la provocaba, le recordaba su vacío. Y Dios, en apariencia, callaba. Y sin embargo, era en ese silencio donde Dios estaba trabajando de manera más profunda. Porque Ana no sabía que su historia no terminaría con un hijo, sino con una misión. No sabía que su espera no era castigo, era preparación. No sabía que su dolor estaba dando forma al profeta que cambiaría el destino de una nación. Y como muchos de nosotros hoy, Ana se sentía ignorada, invisible, rota por dentro. Llegó a un punto donde ya no tenía palabras. Su oración se volvió un susurro sin voz, un clamor tan profundo que el sacerdote Elí creyó que estaba ebria. Pero Dios entendía ese lenguaje. Porque hay lágrimas que no necesitan explicación. Hay silencios que retumban en el cielo. Y fue allí, en esa entrega absoluta, cuando algo cambió. Ana ya no pedía un hijo solo para sí. Ana ofreció a su futuro hijo como si supiera que lo suyo no era una bendición común, sino una respuesta profética. Le dijo a Dios, si me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y esa fue la oración que rompió el cielo. Samuel nació, y su vida no solo fue una respuesta al clamor de una mujer, sino el inicio de un nuevo tiempo en Israel. Porque Dios no estaba en silencio. Dios estaba esperando que el corazón de Ana estuviera listo para entregar, no solo para recibir. A veces oramos por cosas que aún no llegan. Gritamos al cielo por respuestas que parecen nunca llegar. Pero ¿y si tu oración no está siendo ignorada, sino afinada? ¿Y si tu espera no es un castigo, sino el molde donde Dios está formando algo eterno? Ana no fue la misma después de ese día. Algo en su interior se quebró, pero no hacia la desesperación, sino hacia la rendición. Ya no lloraba como antes, ya no salía del templo con el alma cargada. Porque cuando alguien se vacía por completo delante de Dios, empieza a vivir diferente. La Escritura dice que su semblante no fue más el mismo. No porque ya estuviera embarazada, sino porque algo había sanado por dentro. Dios no le dio una señal inmediata, pero sí le dio paz. Y a veces esa es la primera respuesta del cielo, no la solución, sino la certeza. La promesa aún no se cumplía, pero el alma de Ana ya no estaba en guerra. Pasó el tiempo, y Dios respondió. Ana concibió. Dio a luz a Samuel. Y lo más increíble no fue solo que lo tuvo, sino que lo entregó. Sí, lo llevó al templo, lo dejó allí. Lo puso en manos de Dios como había prometido. ¿Qué madre hace eso después de años de espera? ¿Quién puede recibir su milagro y luego tener el valor de soltarlo? Ana. Porque Ana entendió que Dios no le había dado un hijo solo para llenar su vacío, sino para llenar un propósito eterno. Lo que nació de la oración de Ana no fue solo un hijo, fue un llamado. Samuel no sería un niño más. Sería la voz que despertaría a Israel. Sería el profeta que ungiría reyes, el que escucharía el susurro de Dios cuando otros solo oían silencio. Y todo comenzó con una mujer estéril, ignorada, incomprendida. Una mujer cuya historia habría pasado desapercibida, si no fuera porque en medio de su dolor, eligió rendirse por completo. Y es aquí donde nos miramos en el espejo. Porque ¿cuántas veces sentimos lo mismo? Lloramos por dentro. Nos preguntamos por qué Dios no responde. Vemos a otros avanzar, ser bendecidos, lograr lo que nosotros aún esperamos. Sentimos el silencio. Nos duele la demora. Pensamos que quizás no somos suficientes, que tal vez Dios se olvidó de nosotros. Pero, ¿y si estamos justo en el proceso donde Dios está formando algo mayor que nosotros? ¿Y si lo que pedimos no ha llegado porque aún no estamos listos para sostenerlo? ¿Y si el propósito detrás de nuestra espera no es darnos algo, sino hacernos capaces de ofrecerlo? Ana no solo fue madre, fue la puerta a un nuevo tiempo. Y todo comenzó cuando decidió confiar, incluso en el silencio. Hoy, muchas personas viven la misma clase de espera que vivió Ana. No se trata solo de la infertilidad literal, sino de una infertilidad espiritual, momentos donde todo parece estéril, donde las oraciones no florecen, donde la vida interior parece apagarse lentamente. Personas que han clamado con todo su ser por un cambio, por una respuesta, por una señal, y lo único que han recibido es silencio. Un silencio que duele, que confunde, que hace tambalear la fe. Algunos incluso han llegado a pensar que ya no vale la pena seguir orando. Que Dios tal vez sí responde, pero a otros. Que su historia no es digna de atención divina. Pero Ana demuestra que ese silencio no era el final. Era el punto donde Dios estaba escribiendo la primera línea de algo eterno. Porque no fue en su comodidad donde nació su propósito, fue en su quebranto.
Y eso es lo que muchos no entienden. A veces, el dolor no viene a destruirte, sino a vaciarte para que Dios pueda llenarte con algo nuevo. El tiempo de espera es incómodo, pero también es sagrado. Es ahí donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una decisión. Donde el clamor ya no se trata de recibir, sino de rendir. Ana pasó de querer tener un hijo para sí, a ofrecerlo por completo a Dios. Y en ese acto de fe, se desató el plan celestial. Samuel no fue un hijo para consolar a una madre, fue un profeta para despertar a una nación. Y ese tipo de respuestas no vienen en cualquier momento. Solo llegan cuando hay corazones dispuestos a entregar, no solo a retener. Tal vez lo que estás esperando tú también es algo que no solo llenará tu vida, sino que tocará muchas más. Tal vez lo que Dios está preparando en ti es demasiado valioso como para ser entregado antes de tiempo. Por eso aún duele, por eso aún tarda, porque aún se está formando. Dios no improvisa. Él talla con paciencia. Él trabaja en el silencio. Y aunque no veas movimiento por fuera, Él está cavando hondo por dentro. Preparándote no para recibir lo que pediste, sino para sostener lo que te transformará. Y cuando llegue ese día, porque llegará, todo cobrará sentido. Como Ana, mirarás atrás y entenderás que el silencio no fue olvido, fue protección. Que la demora no fue rechazo, fue formación. Que tus lágrimas no fueron en vano, fueron semillas. Y que mientras tú pensabas que nada pasaba, el cielo estaba diseñando una historia que no solo respondería a tu oración, sino que cambiaría generaciones. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, no lo guardes solo para ti. Quizás alguien cerca de ti también está en su proceso de espera, luchando en silencio, sintiéndose olvidado. Comparte esta palabra con ellos. Guarda este video si necesitas volver a escucharlo en tus días más oscuros. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, aquí en Red de Almas abrimos este espacio para ti, para caminar juntos, para recordar que Dios sí habla, incluso cuando parece callar. Porque en su silencio, también hay propósito.